Sí, yo creo que fue un punto de inflexión también. Estaba escuchando lo que estaban conversando. Me parece que lo que se le complicó al presidente Milei con esa marcha es ni más ni menos que el centro del eje de su discurso electoral, que era la dialéctica casta-anticasta, ¿no? Tiene una convocatoria masiva de mayoritariamente gente joven, que no se la puede vincular de ninguna manera con ninguna casta, y aparte es una marcha que se hace para defender una institución, el sistema universitario argentino, que está siendo fuertemente atacado por las políticas económicas de Milei, que es una institución que sirve justamente para, digamos, es la institución más anticasta que tiene la sociedad argentina, la institución que sirve para la movilidad social, la institución que sirve para dar oportunidades, la institución que sirve para cambiar el lugar de las personas dentro de la distribución de las clases sociales. Me parece que entonces ahí eh, tuvo el primer foco de resistencia de un reclamo muy legítimo dentro de la sociedad argentina. Algunos consultores midieron, hicieron un trabajo de opinión pública y post marcha la imagen positiva de Javier Milei bajó y aumentó la negativa. Ahora te pregunto como analista, sociólogo y analista político, ¿el votante de Milei estaba en la marcha? Pero ahí quiso ponerle un freno diciéndole con la educación pública no. He entrevistado casos, me tocó hacer la cobertura, Ezequiel, y me han dicho muchos jóvenes, yo lo voté a mi ley, pero hasta acá. ¿Qué pensás sobre esto? Muy, muy probablemente. O sea, sabíamos de cualquier estudio que habíamos hecho el año pasado de que Milei tenía efectivamente un voto muy masivo en jóvenes de 16 a 25 años. Sabíamos que había jóvenes que no veían oportunidades en las gestiones de gobierno anterior, que estaban, digamos, molestos con muchas situaciones de su primera inscripción en el mercado de trabajo y entonces votaron al nuevo, al desconocido, digamos, al que era una apuesta, algunos lo llamaban un salto al vacío. Bueno, acá tienen lo más inesperado del salto al vacío, que es un presidente que en vez de apoyarlos, en vez de acompañar a esa juventud, les pone un freno que digamos, no hay recuerdo en la historia reciente de la Argentina, que es poner a ese agente de movilidad social, que son las universidades públicas, al borde del cierre y al borde del colapso. Yo estoy seguro que muchísimos jóvenes que votaron a Milei no esperaban que a los 4 meses de gobierno estuvieran con las universidades sin luz y sin ascensores. Yo me pregunto si en algunos temas donde el gobierno ha avanzado muchísimo va a retroceder. Y en tema universidades, hoy nos encontramos con el título de un diario en su tapa, analizan eximir a las universidades de pagar la luz. Ahí el gobierno está como reculando, por llamarlo de alguna manera. Sí, sí. A ver, esa noticia no la había leído todavía, pero digo, fue muy contundente la marcha, no solo ahora en términos de los estudiantes, sino en términos institucionales también. Están todas las universidades, no es fácil que todas las universidades se pongan de acuerdo. Estaba el Consejo Interuniversitario Nacional, entonces, y lo que le están diciendo, ese me parece que es el otro punto que pasó con este conflicto, es que el gobierno estaba mintiendo Mm. en relación a cómo venía gestionando el ajuste dentro de las universidades. El gobierno tenía una versión de que no había tal ajuste, de que en las universidades se usaba la plata para adoctrinar, que las universidades no sabían gastar sus ingresos y los rectores le mostraban de que eso no era así, de que el ajuste era brutal, que ninguna gestión anterior había reducido tan rápido el presupuesto de las universidades y que efectivamente no iban a tener plata para... Entonces, si ahora el gobierno termina eximiendo el pago de la luz, que era lo inmediato que decían las universidades que no iban a poder solventar, me parece que se gana también otro problema, que es ganarse el atributo de mentiroso. Mm.
Qué importante, Ezequiel, lo que nos estás comentando frente al análisis que estamos haciendo, ¿no? Sobre una de las semanas más complicadas del gobierno, dicen algunos colegas tuyos. Te pregunto ahora sobre esto que intenta plantear el gobierno de una recuperación, ¿no? Del proceso de la B corta. La mayoría de los economistas, inclusive, no sé, Cavallo, Melconian, Carlos Rodríguez, que supo estar al lado de Milei, no ven esta recuperación a corto plazo. Y además hay que analizar el punto de partida, ¿no? El escenario hoy es invivible, el costo de vida, los tarifazos. Creemos que la economía en los próximos meses estará en niveles intolerables. Tenemos un salario inaceptable. ¿Qué pensás, Ezequiel? Y a ver, solo te agrego, a todo eso lo que hay que agregarle es que en la ley bases, que era el proyecto que ustedes estaban comentando, insisto con el tema de, recordemos que mi ley llega por el discurso anticasta y también por este discurso de es el candidato auténtico que dice la verdad, ¿no? Vos fíjate que en la ley bases hay una reforma laboral en contra de los trabajadores y del otro lado hay modificaciones impositivas, regímenes de promoción de grandes inversiones, que si uno lo lee, yo lo leí rápido, pero no hay paquete más pro casta que ese paquete de leyes. Mm. Entonces, efectivamente, me parece que el gobierno va a entrar en una zona donde sus dos grandes discursos de campaña, el discurso anticasta y el discurso de la autenticidad, el decir la verdad, se van a caer. Y en ese sentido vamos a estar frente a otro gobierno porque yo me imagino que hacia agosto, septiembre, vamos a estar frente a un gobierno que ya va a estar encarnando más claramente para toda la sociedad civil a la casta Mm. argentina. Es decir, se va a parecer más al gobierno de Macri que a este gobierno del outsider que llegó al poder en una situación extraordinaria. Y ahí efectivamente hay que ver con qué recurso de legitimidad Mm. política cuenta para atravesar esa nueva situación de más malestar de la población por los términos económicos, pero también de mayor deslegitimidad Mm. de, digamos, los inputs de su legitimidad cuando ganó las Mm. elecciones. Poniendo la mirada nuevamente en lo que pasó el martes, algunos hablan de que no hay una sociedad en silencio, todo lo contrario. Es un momento donde se ve a varios sectores de la población en una espera activa de cara a lo que vendrá. ¿No? Me parece que esto es lo que empieza a verse, ¿no? Paro, por ejemplo, el 9 de mayo, una movilización el próximo miércoles. Hay sectores que no están para nada callados. ¿Coincidís, Ezequiel? Coincido, y vos fíjate que se dio también esta situación. El presidente también se mueve. El problema es en qué ámbito se mueve. Recordemos que este era un presidente que cuando era candidato se movía en actos masivos, se movía tanto en el espacio público en la calle como en el mundo digital. Y ahora tenemos un presidente más retraído frente a espacios masivos. Y lo que empieza a tener es una resistencia en las calles muy masiva, que tal vez todavía no tiene, no tendría por qué tener dirigencias políticas muy